Acompáñeme a nuestro estudio de hoy. Vamos a introducirnos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. El tema de hoy se titula Las etapas de formación de David. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Etapas de formación de David. Y nos introducimos en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, que dice así. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La formación de David, hermano, comenzó desde su niñez. Sin lugar a duda que desde sus primeros años de vida, en la soledad, en el desierto, en las montañas de Judá, el Señor empezó a tratar con David. Es interesante que la Biblia dice que era un hombre de guerra, pero en realidad donde se formó en la guerra fue en el desierto, peleando con leones, peleando con osos. Ahí empezó, donde nadie lo veía. Nunca, no había usado una espada, no había usado una lanza, no había usado una jabalina. Lo único que andaba entre su bolsa era una honda para tirar piedras. Pero había, hermano, crecido de una manera sumamente importante. Pero también había sido preparado en la alabanza. Sabía adorar a Dios a través de cantos. Con el arpa, hermano, hacía, como dicen en algún lugar, hacía llorar el arpa, ¿verdad? Hacía llorar el arpa, hermano. Y la presencia de Dios descendía sobre él, sin ningún público, sin ninguna iglesia, sin ningún coro, sin ningún creyente ahí, él solo con las ovejas. ¿Qué harían las ovejas al oír, hermano, al oír la alabanza que salía de David? A saber si se ponían a cantar las ovejas, hermano. A saber, yo no sé qué harían. O se quedaban apacentadas, no lo sé. No lo dice la Biblia. Pero que era el dulce cantor de Israel, eso sí lo dice la Biblia. Pegaba en el corazón de Dios. Luego lo llaman, lo ungen con aceite, lo proclaman de alguna manera rey, de una manera profética, pero sin corona en ese momento, sin trono en ese momento, porque no estaba listo. Había sido ungido, pero no estaba listo todavía para el reinado. Venían en su vida etapas de formación que algunas de esas etapas duelen. Y eso es interesante, fíjese, hermano, que entre la preparación el Señor hace cosas en nuestra vida que a veces duelen, pero que son parte de la preparación. Todavía faltaba la preparación de la persecución de Saúl. Eso iba a traer a la vida de David una formación, hermano, pero impresionante. Es interesante que a veces el Señor lo llama a uno para servir, lo llama a uno para hacer algo en la obra de Dios, pero no le dan de inmediato el puesto que le han ofrecido. ¿Sí me doy a entender, hermano? Yo recuerdo que en mi camino cristiano, el Señor me habló a través de algunas profecías de hermanos
acerca del liderazgo y aún del ministerio que el Señor iba a depositar en mi vida. Pero las primeras etapas de mi vida fueron cuidar carros en el diaconado. Esa era. Y yo decía, ¿será que eso es para mí? Porque, hermano, algunos traían palabra del Señor y dice el Señor que te va a usar en el ministerio y te va a usar. Pero yo cuidando carros, cuidando el portón de la escuela dominical donde estaban los niños. ¿Qué costaba que hicieran caso? Aleluya. Y algunos eran tan complicados, hermano, que se querían salir. Y como no los dejaba, se enojaban conmigo. Nunca se me olvida un niño, no le voy a decir el nombre, por supuesto. Nunca se me olvida un niño que, mira, hermano, me tiraba patadas para que lo dejara salir. Y yo con ganas de... Pero no podía hacer nada, ¿va? Este niño, decía yo. Y el Señor hablándome de ministerio, de esto. Y yo cuidando puertas, cuidando carros, barriendo el piso del templo. Es que no es que cuando Dios te llama te dan de un solo el pastel. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Tiene que aprender a ser uno paciente. Porque lo único que están haciendo es que el Señor te ha dado una promesa, pero te tienen que preparar antes. Y entonces a David lo meten en un ya ungido para ser rey. Lo meten en hornos de preparación, y eso es lo que vamos a ver hoy. Algunos hornos de preparación que a veces tenemos que pasar para terminar preparados, como las vasijas. ¿Se acuerda usted que las vasijas de barro hay que meterlas al horno, hermano? Para prepararlas. El pan que uno se come tan rico, ¿ah? Sí, pero si le dijera de dónde viene el pan, a cuánta temperatura lo tuvieron en el horno. Nosotros lo sentimos rico, lo sentimos sabroso cuando lo comemos. Sí, pero ¿de dónde viene él? Del horno. Oiga, hermano, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero para tener buen sabor como el pan, hay que pasar por el horno. Dele un aplauso al Señor si se anima. Sale uno rico del pan, como pan, pero horneado. Bien horneado sale uno de ahí. Entonces David lo tuvieron que meter en hornos. Y hoy vamos a ver algunos de ellos, porque no los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos de ellos. En ese proceso Dios lo llevó por diferentes etapas, diferentes hornos de formación. Y vamos a ver por lo menos tres lugares que se convirtieron en un horno de preparación para David. El primero lo vamos a encontrar en primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 3 y 4, y luego leo el verso 6. Primer libro de Samuel 21, 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Vamos al verso 6. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Primer lugar, este lugar es la ciudad de Nob.
Es la ciudad donde habitaban los sacerdotes, los levitas, los que servían en la casa del Señor. Y en esa ciudad David pasó por ahí, pero ojo, no pasó de visita, iba huyendo. Si usted lee el contexto del pasaje, David iba huyendo porque ya lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo. Y entonces el primer lugar que llega es la ciudad de Nob. Y ese lugar se convirtió en una ciudad donde pudo experimentar David, pudo experimentar la gracia, pero también pudo experimentar el dolor. Ya le explico por qué. En este lugar sucedió algo, hermano, fuera de serie. El pan sagrado era el pan que los sacerdotes preparaban para ponerlo en la mesa de la proposición, en el lugar santo del tabernáculo. Ahí, ese es el pan que ponían. Y cuando quitaban el pan que había estado expuesto delante de la presencia de Dios, lo cambiaban los sacerdotes y lo quitaban, pero ese pan no lo botaban. Ese pan se lo comían los sacerdotes, pero eran los únicos que podían comerlo, solo los sacerdotes. Pero entonces David llega cansado, con un grupo de hombres que lo siguieron, cansado, atormentado, afligido, y llega hasta ese lugar y le dice al sacerdote: ¿tienes algo de comer? ¿Tienes algo que darme? Y el sacerdote le dice: no tengo nada, no tenemos nada preparado, lo único que tengo es el pan sagrado. Y entonces, y se lo da, fíjese hermano, se lo da a él y a sus hombres, y comieron de ese pan sagrado. Aquí hay un elemento interesante, porque David no era sacerdote, ni los que iban con él eran sacerdotes, pero comieron del pan y no se murieron. ¿Por qué? Porque pudieron experimentar la gracia de Dios a través del pan, a través del alimento. Qué maravilla, hermano, de que Dios nos da a nosotros pan cada día y no nos morimos, fíjese hermano. No nos morimos. En lugar de morirnos, nos da vida. Porque el pan que descendió del cielo no vino a matar al pecador, vino a traerles vida a todo aquel que esté dispuesto a comer del pan de vida que descendió del cielo. Por eso es que usted va a oír una y otra vez que David, viviendo en la ley, vivió la gracia. Porque la ley lo hubiera matado por lo que estaba haciendo, comer el pan sagrado, pero no lo mataba, le daba vida. Entonces vivió la gracia, sintió la misericordia de Dios. Fíjese hermano que de alguna manera el sacerdote, déjeme pensar, el sacerdote guiado por Dios se lo dio a David. Porque el sacerdote sabía quién era David, sabía que era el futuro rey, pero que no era el tiempo. Y entonces David experimentó la gracia de Dios. Leemos otro pasaje. Leemos en Mateo capítulo 12, verso 3 al 4. Los acontecimientos importantes ahí: David y sus hombres tenían hambre, el sacerdote les da el pan de la proposición y entonces recibe la gracia y la provisión en medio de la necesidad. ¿Cuántos hemos recibido gracia de Dios? ¿Y cuántos hemos recibido la provisión de Dios en medio de la necesidad? Mateo capítulo 12, verso 3 al 4 dice: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era, oiga esto, no les era lícito, es decir, no les era legal hacerlo. No les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Fíjese que ya en el Evangelio se recuerda este pasaje como para dar a entender la grande misericordia que Dios había tenido con David, pero también para mostrarnos la gran misericordia que Dios ha tenido para nosotros. Nosotros no nos era lícito, hermanos, ser salvos. ¿Qué hemos hecho para nosotros para la salvación? ¿Qué hemos hecho nosotros para ser merecedores de tanta gracia? ¿Qué hemos hecho nosotros de digno para ser merecedores del pan de vida? Nada. Sin embargo, la misericordia de Dios se extendió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, entonces mire pues, pero ¿qué más? Entonces ahí vemos la gracia de Dios dándole de comer a David. Pero sigue la historia. Primer libro de Samuel 21, 8 al 9. El mismo sacerdote que le dio pan, que no era lícito, le dio otra cosa también. Mire, dice, primer libro de Samuel 21, 8 al 9, dice: y David dijo a Ahimelech, ese es el sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Cuál era la orden del rey? Matarlo. Esa era la orden. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Aleluya. Segundo tratamiento, segunda formación. Ya David era un guerrero. Fíjese, ya David era un guerrero, porque él dice: no, salí tan rápido por la orden que dieron que no agarré mis armas, no agarré mi espada, no agarré mi arco, no agarré mi armamento, lo tuve que dejar. ¿Tienes algo aquí? Y le salen, hermano, con nada más y nada menos, con la espada de Goliat, al que él había vencido, y le dan la espada. Es como diciendo David de otra forma, ¿va? Esa es la mera que yo necesito, dámela. Y le dan la espada de Goliat en la mano de David. Ojo con esto: en los procesos y en las etapas de formación tienes que ir ganando, o tienes que ir agarrando las espadas que Dios provee. La espada de vida, la espada de Dios, para poder seguir avanzando en la gran batalla que usted y yo tenemos. Es que usted se acuerda que nosotros estamos en una batalla. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero yo me temo que algunos cristianos pistolas de agua tienen todavía. Aleluya. Yo me temo que hay cristianos que no saben nada de armas espirituales. Me temo que algunos no tienen armadura. ¿Se acuerda que la Biblia habla de la armadura? Efesios capítulo 6 dice que vistámonos de la armadura de Dios para poder resistir al adversario, para poder resistir el día malo. Y cuando haya terminado el día malo, estad firmes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay armamento de Dios
que se la van cambiando en las etapas. Él usó una espada, pero ahora necesitaba otra espada. Y la que le dieron no fue cualquier espada, hermano. Le dieron la espada de Goliat. Déjeme pensar, hermano. Cuando era joven, no podía con la armadura de Saúl. ¿Se recuerda usted? No podía. Con la de Saúl. Y ahora, a estas alturas, hasta la de Goliat se le hacía fácil. Aleluya. ¿Me doy a entender? Mire cómo va formando Dios. ¿Cómo va formando Dios? Al principio de joven no podía usar nada de armas, pero ganó la batalla con Goliat. La ganó de parte del Dios de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones que tú has estado hablando contra él, que tú has provocado. Pero ahora se convierte en un gran guerrero, ya con sus armas, pero ahora le dan otra espada, una espada más fuerte, una espada mayor. En las etapas de formación te van enseñando las diferentes áreas de guerra y te tienen que ir armando poco a poco hasta que vayamos dando tallas de guerreros de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero ¿dónde le dieron eso? En la ciudad de Nob, huyendo. Entonces mire, le dieron gracia porque le dieron el pan de vida, le dieron armamento pesado. Ahora sí, ahora le dieron armamento pesado, la espada de Goliat, para seguir peleando. Pero aquí viene lo triste: también lo hicieron pasar por el dolor. Mire lo que dice primer libro de Samuel. Voy a ir al primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 17 al 18. Mire lo que tuvo que pasar más David en esa misma ciudad. Dice 22, 17, 18 dice: entonces dijo el rey, este es Saúl. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita. Este no era judío, este no era israelita, pero era siervo de Saúl. Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. 85 sacerdotes de Dios fueron muertos el mismo día. ¿Cuál fue la razón? La causa de David. Porque el sacerdote sí sabía que David iba huyendo, pero sabía quién era David, y por eso le dio pan, y por eso le dio espada, a pesar de que se estaba jugando la vida. El mismo día, oiga esto, el mismo día que David recibió la gracia y la fortaleza de armamento, recibió el dolor de ver a los sacerdotes de Jehová muertos por su causa. David, hermano, quedó pero destruido en su alma por ese acontecimiento. La gracia y el dolor. ¿Sabe usted
cómo se forjan las espadas. ¿Ha visto usted cómo se forjan las espadas? Si no lo ha visto, véalo por favor en algún documental. Las espadas se forjan en el fuego y en el agua. En el fuego y en el agua. Porque el fuego las hace maneables, las hace darle forma con martillo. Pero el agua las templa, las endurece. La vuelven a meter en el fuego y lo vuelven a meter en el agua. En el fuego, martillazos, y después en el agua. Oh, hermano. Por eso es que uno está, mire, recién acaba de recibir una bendición de Dios, cuando de repente le pasan el fuego, y de repente el agua, y de repente el fuego. ¿Se acuerda que de Job decía: solo yo escapé? Decían los siervos de Job: solo yo escapé para darte la mala noticia. Hermano, a veces a nosotros nos toca, tal vez no tan literal, pero a veces medio sentimos que vamos saliendo apenas de una prueba, apenas vamos saliendo, cuando de repente nos meten en otra. ¿O no, hermano? ¿Sabe qué están haciendo? Lo están templando. Aleluyita. Lo están templando. Lo están formando en el fuego, en el martillo y en el agua. Vaya que la espada no grita. Con esos fogonazos, hermano, al rojo vivo, no grita la espada. Con esos martillazos, hermano, que le van dando forma, no grita. Nosotros sí gritamos. ¿No? ¿Usted grita o no grita? Sí, hermana. Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero es que lo están formando. Están formando nuestra vida para lo que Dios quiere hacer más adelante. El problema es que nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Y queremos pasar por alto las templadas. Por eso en lugar de espadas sale medio machete. Medio kuma. ¿Sí se acuerda de las kumas del Salvador, hermano? ¿Alguien conoce las kumas? Son afiladas también. No les eche, no las enterremos de un solo, ¿eh? Pero Dios quizás formando una espada, y nosotros salimos medio machetes. Porque nosotros sí gritamos. Y gritamos: Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Ya párale, Señor, ¿hasta cuándo? Y entonces paramos el proceso. Pero David no. David siguió. Vaya. Vamos al número 2. ¿Está listo para el segundo? Vaya pues, vamos al segundo. Mire qué maravilla. Primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Se levantó David a otra ciudad. La primera fue la ciudad de los sacerdotes, no. Pero en el Samuel 21, 10 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Esta es otra ciudad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas
y dejaba correr la saliva por su barba. Dejémoslo hasta ahí. Mira esta etapa, hermano. Se va a Gat, pero los que vivían en la ciudad de Gat no eran amigos. Habían sido enemigos de Israel. Y habían sido enemigos que hasta ya habían sido derrotados por Israel. Conocían a David. Y cuando el pueblo de Gad lo ve y empiezan a hablar, bueno, ¿y no es este David? Y note lo que dice el texto, dice, el rey de toda la tierra. Mire cómo lo consideraban. El rey de toda la tierra. El que vencía a sus enemigos, y las doncellas cantaban, Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Mira, Señor, mira rey, el que se nos ha venido. Y dice que David entró en terror. Oiga esto que le voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay tiempos en las que Dios permite que entremos en tiempos de aflicción y en tiempos de angustia que atemorizan nuestra alma. A veces pueden ser que hemos perdido el trabajo y entra uno y ahora dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora? A veces Dios permite que suframos accidentes y el accidente dice, ¿y ahora? ¿Y cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Y cómo voy a hacer? A veces Dios permite que pasemos por la enfermedad y a veces viene terror a nuestra alma. ¿Y si me muero? Aleluya. ¿Y si me muero? ¿Y qué va a ser de mis hijos? Empieza uno en terror. No es cierto que los hijos a veces le da a uno terror, hermano, dejarlos. ¿Y cómo van a ser mis hijos? ¿Y cómo van a ser mis niños? Y más cuando uno los ve tan inocentes y tan pequeños. Cuando ya están grandes y algo viejones, aleluya. Pues uno dice, pues ya están grandotes, ¿verdad? Ya se hace más fácil. Pero a un niño, hermano, entra en terror y en pánico uno por lo que está viviendo. Son tiempos de aflicción, pero que van a servir para enseñarnos algo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, la estrategia de David se hizo el loco, hermano. Aleluya. Aprendió a David a hacerse loco, fíjese, hermano. Literalmente aprendió David a hacerse loco. ¿Sí o no? Cuando vio que el rey lo podía matar y cuando vio que los hombres de Gad podían matarlo, se hizo el loco. Se hizo el loco. Mire, tal vez no sé si le va a gustar esta estrategia, ¿va? Pero ya no aguanta la aflicción. Hágase loco, hermano. Hágase loco. Quiero decir pues, no le ponga tanto coco al problema. No le ponga tanto, hermano, en énfasis en la situación que está viviendo. Ponga su mente y su corazón en Dios. Porque no es cierto, no me va a dejar mentir usted, pero no es cierto que a veces la situación no es que sea pequeña, pero no es lo último. Y la mente es la que nos lleva a creer que ya no hay posibilidades para nuestra vida. La mente es la que nos lleva a creer que es imposible salir del problema. La mente es la que nos lleva a creer que ya estamos para morir. Hasta testamento quiere hacer uno ya. Y no es el tiempo.
Entonces, en lugar de poner nuestra cabeza en lo contrario y negativo, en la aflicción y en la angustia, ponga su mente en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y que puede sacarnos de cualquier necesidad. Yo sé que quizás dirán, no, hermano, pero ¿será que entonces no me preocupo para nada? No, preocúpese lo necesario nada más. Lo necesario para no enfermarse más. Lo necesario para no hundirse en el abismo. Lo necesario para no caer en el pozo de la desesperación. Lo necesario para no caer en la depresión. ¿Cuántos saben que la depresión mata, hermano? A veces no es la enfermedad la que lo mata a uno, lo mata la depresión, lo mata la aflicción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos enfocándonos mal. Nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestra mente debe de estar en Jehová, el Dios de los cielos. Ahí, ¿no dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en el Señor? En las cosas celestiales. Que nuestra mirada esté en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero cuando nos enfocamos en lo de la tierra y la angustia o la aflicción que estamos pasando, nos va a llevar al abismo. Y no estoy hablando del abismo del infierno. Estoy hablando del abismo de la angustia y de la depresión. Entonces David usó esta estrategia. Se hizo el loco. Se hizo el loco. Y mire, hermano, viera que lo hizo tan bien que cuando le fueron a decir al rey, mira, rey, David parece que ¿será que es verdad o es mentira? Y el rey lo fue a ver y lo vio babeando, hermano. Lo vio haciendo cosas como un loco. Y dijo, ¿y acaso ya no tenemos tantos locos aquí para que me manden a otro? Déjenlo, hombre, déjenlo. Ay, déjenlo. Ya no le puso atención. Pasó por alto. En lugar de perseguirlo, matarlo, destruirlo, lo dejó ahí. Bye. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bye. Sigamos un poquito más. Salmo 34, verso 19. Para salir de esa situación, David cambió su estrategia. Fingió estar loco. Pero a lo que nos referimos es, hermano, pongamos nuestras necesidades y nuestras aflicciones delante del Señor. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice, hermano? ¿Se acuerda que le he dicho que el Señor no nos oculta las cosas, hermano? Él no nos oculta que vamos a estar en aflicciones. Él no nos oculta que el justo pasa por aflicciones. Pero de todas ellas, promesa del Señor, de todas ellas le librará Jehová. Dele un aplauso al Señor. Vaya, mire pues, vamos al tercer lugar y último. Después de ahí, después de que salió de Nob, salió a Gat, de Gat salió a otro lugar y encontró una cueva. Primer libro de Samuel 22, 1 al 2. Dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él. Oigan los que se juntaron, hermano: los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos
y tuvo consigo como 400 hombres. Pura élite les mandaron. Pura élite. Los endeudados, los amargados, los enlutados, todos hechos pedazos. Y lo hicieron jefe. Por Dios, hermano. Es que esta es otra etapa. Es una etapa, es un horno donde te enseñan a tratar al necesitado. Donde te arrancan el ego y te ponen el amor de Dios por la necesidad, por los necesitados. Te arrancan el ego, porque David tuvo que dejar de pensar en él. Y Dios lo mandó ahí a la cueva de Adulán con los afligidos, los endeudados y los amargados. Ni uno bueno, hermano. David en esta oportunidad no era de entrar en batalla, no era entrar de guerra con un ejército, sino tratar a las personas quebrantadas, tratar al necesitado, restaurar al que está caído. Es una etapa importante para la vida del cristiano. Hermano, pero eso está bueno para los líderes. No, si eso es para todos. Eso es para todos. A veces le queremos pasar la balanza solo a unos, ¿verdad? Y dice, el pastor tiene que aprender eso. Sí, no, pero es para todos. El amor a los hermanos es de todos. Por eso está escrito que el Señor nos dio un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento es amarnos los unos a los otros como yo los he amado. En el transcurso, mira, hermano, es impresionante que aún en el transcurso de la necesidad que tú vivas, se te acerca otro que está peor. ¿Sí me voy a entender? Se te acerca otro que está peor. Y quizás uno esperando palabras de aliento, a ver cuando vienen a orar por mí, a ver cuando vienen a ungirme, a ver cuando vienen a orar en ayuno y oración. Y los que se te acercan son amargados, endeudados, afligidos. Y uno dice, ay Dios, si este está peor, ¿qué va a orar por mí si este está peor? Pero te lo mandaron para que tú ores, porque tú estás pasando por aflicción. Y la aflicción produce carácter. Por eso dice la Biblia, la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce carácter. Y el carácter te lleva a la esperanza. Cuando uno ha sido tratado por Dios, hermano, entonces puede tratar a otros, puede apoyar a otros, puede ayudar a otros. ¿Por qué? Porque te están enseñando a que no todo gira a tu alrededor. Ojo con esto, por favor. No todo gira a tu alrededor. Cuando tú quieres que todo gire a tu alrededor, eso es ego. Cuando tú quieres ser el centro de todo, la atención, ese es ego. Cuando tú quieres que todos te estén viendo y cuidando y animando, ese es ego. Porque te van a poner gente que necesita una palabra tuya porque estás pasando por aflicción. Y solo el que pasa por aflicción puede animar a otro más afligido. Y eso es lo que pasó con David. A David lo llevaron a la cueva de Adulán. No para que le sirvieran, sino para que él sirviera. ¿Me doy a entender? Ahora pregunto, David estaba, hermano,
en su mejor apogeo. No, si estaba siendo perseguido todavía. Todavía lo estaban siguiendo. Todavía querían matarlo. Todavía no era rey. Todavía no estaba en palacio. Y yo, ¿cómo le ayudo, hermano, si yo también estoy pasando por aflicción? Pues eso es lo que, hermano, eso es lo que Dios forma. Que en medio de tu aflicción y de tu angustia, Dios te puede dar la capacidad para ser de ayuda a otro. Y entonces nos vamos despojando de nosotros mismos para pensar en la necesidad de otro. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál fue la tarea de David? David no enfrentó un ejército, sino personas quebrantadas que necesitaban restauración. Le llegaron los afligidos, los endeudados, los amargados. ¿Cuál era la tarea de David allí? ¿Cuál era la tarea? Consolar, restaurar, levantar a los heridos. No, él no estaba ahí para que lo ayudaran. Él no estaba ahí para que lo levantaran. Él no estaba ahí, hermano. Ya me imagino yo David en una etapa carnal. Déjeme pensar. En una etapa carnal. Llegan los 400 afligidos, endeudados y todo eso, y dice, carnalmente hubiera dicho: ve, yo no necesito ni uno de estos. Miren, cada uno agarre sus tiliches y se me van, por favor. Si yo he sido ungido rey, yo lo que necesito es gente que me sirva. Yo lo que necesito es gente guerrera que pelee conmigo. Vaya, cada quien para su casa. Ese hubiera sido David el carnal. Así se pone uno cuando anda en la carne. Se empieza a pelear con la gente. Aleluya. Se pone a pelear. Se pone a pelear. Pero el espiritual, el que lo habían forjado entre el calor y el agua, entre el fuego y el agua, el que había visto la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entendió que ese era el pueblo que le estaban mandando para gobernar primero. Que el rey no es el que tiene corona y está en el trono. Que el rey es el que ama a su pueblo. Ese es el verdadero rey. El rey no es el que está dispuesto a que todos le sirvan. El rey es el que está dispuesto a dar su vida por amor a su pueblo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Por eso es que en los matrimonios a veces no funciona mucho, porque cada quien librando su cacaíste. ¿Usted sabe qué es eso? En buen salvadoreño. Es cada quien librando su pellejo, pues. ¿Verdad? Por eso es que los matrimonios no logramos ser uno en todo. ¿Por qué? Porque cada quien viendo por uno. Pero así no funciona. Los matrimonios unidos son los que logran entender que nos dieron esposa para cuidarla y que nos dieron esposo para darle lo mejor de nuestra vida. Ese es el matrimonio que funciona. Pero si cada quien jala por su lado, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Estamos girando alrededor nuestro, cuando lo que tenemos que hacer es girar, oiga, girar alrededor de Cristo y alrededor de lo que Dios nos ha puesto como tarea. Ahí es donde hay que estar rodeando. Entonces David no los echó a los 400. No, los empezó a consolar. Los empezó a fortalecer, a restaurar. Tuvo la oportunidad en algún momento de matar a Saúl, pero decidió no hacerlo, porque reconocía que Saúl era el ungido de Jehová. Lo tuvo, hermano, lo tuvo a
a la distancia de su espada y pudo matar a Saúl. Aleluya. Lo pudo matar. Pero dijo David estas palabras: líbreme Jehová de tocar al ungido de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, amén? Líbrenos Dios de tocar al que te pusieron por cabeza. Míreme para acá, por favor. Líbrate Dios de tocar al que te pusieron por cabeza. ¿Y a mí quién me libra? Dios te le va a librar. Dios te va a ayudar. Aleluya. Eso está interesante, ¿no le parece, hermano? Está interesante. Porque Dios es el que lo pone. Dios es el que lo pone. Mire, el verdadero liderazgo y el verdadero servicio se desarrolla cuando aprendemos a ministrar la gracia entre los necesitados. Cuando logramos ministrar amor, cuando logramos ministrar gracia, cuando logramos ministrar perdón a los demás, entonces estamos aprendiendo el verdadero servicio al que Dios nos ha llamado. Porque no nos puso Dios, hermano. De hecho, la Biblia lo dice. Jesús dijo: yo no vine, así dice, ¿verdad, hermano? Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. Ese es exactamente el mismo propósito de nosotros. No venimos a que nos sirvan, venimos a servir y a dar nuestra vida. Véalo desde este ángulo. Podría, hermano, entonces tengo que morir. Sí, pero solo que nosotros vamos muriendo a pausas. A medida que nos vamos entregando, nuestra vida se va desgastando, pero se va desgastando en el propósito de Dios. Si nuestra vida se desgasta haciendo su propósito, no perdemos, ganamos. Ganamos. Un último texto porque ya se me acabó el tiempo. Salmo 78, versos 70 al 72. Hablando Dios acerca de David, dice, verso 70: eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, de detrás las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. El liderazgo de David ha sido uno de los liderazgos más grandes en la Biblia. No más grande que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero ha sido de los más grandes. Como Moisés también, un liderazgo enorme. Podríamos decir, hermano, pero yo, ¿a qué me han mandado a ser a mí líder de quién? ¿Cuántos tienen familia aquí? Levanten la mano los que tienen familia. Todos, ¿verdad? Seamos líderes de nuestra casa. Seamos líderes de nuestros hijos. Seamos líderes de nuestra familia. Mientras te ponen en otro cargo. Porque Dios puede ponerlo en otro cargo. Pero nuestra familia y nuestra casa ya es una tarea grande para cada padre, para cada madre, para cada esposo, para cada esposa. Ya es una tarea grande. No porque sean 3 en la casa, 2 más 1 o 2 más 2.
Bueno, otros 2 más 7, de un solo a 2 más 5. Depende de la cantidad de hijos. Pero nos han puesto una tarea: ser líderes que forman a sus hijos para buscar al Dios verdadero. Amén, hermano. Póngase de pie. Vamos a cerrar. Dios tiene etapas para todos, porque a todos nos está formando el Señor para diferentes propósitos, diferentes niveles, pero todos estamos siendo formados por el Dios de los cielos. Cierre sus ojos un momento, y si le parece bien a usted, le parece bien decirle al Señor: Señor, usted que se encuentra en aflicción, que se encuentra en angustia, ¿por qué no se viene adelante? ¿Por qué no viene a buscar al Señor con nosotros? Yo no puedo saber en qué etapa estás en tu vida, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe, porque Él sí te conoce por nombre. Yo no sé en qué etapa de aflicción puedas estar, en qué etapa de formación te encuentras. Lo que sí sé es que el Señor sabe cómo te está formando. Y hoy es una buena noche para decirle al Señor: no sé si te animarías a usar estas palabras, a decirle: Señor, no te detengas, sigue formándome como tú has querido. ¿Te animarías a decirle: Señor, no te detengas? Señor, yo quiero más de tu presencia, quiero más de tu gracia. Haz conmigo lo que tú has planeado. Sigue formándome, sigue formando mi carácter, sigue formando mi vida, sigue templando mi alma, Señor. Sigue haciendo lo que tú has planeado en mi vida. Aleluya. Solo entreguémonos. Si necesitas pan del cielo, come pan del cielo. Si necesitas armadura, toma la armadura de Dios. Y si la aflicción te ha producido dolor, dile: Señor, fortaléceme en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Señor, fortalece mi vida, fortalece mi corazón, Señor. Que mi alma no desfallezca. Danos fe, danos esperanza, Señor. Danos de tu fortaleza, mi Dios. Que esta noche podamos levantar nuestra mirada al cielo
Poner nuestra mirada en Él y no en el problema, no en la necesidad, no en la aflicción, no en la prueba. Levanta tu mirada y ponla en Cristo. Ponla en el Dios de los cielos. Oh, en el nombre de Jesús. Levanta tu mirada al Señor. Deja de seguir viendo la tierra. Deja de seguir viendo el problema. Deja de seguir viendo lo que te angustia y levanta tu mirada al cielo. Yo sé que no va a ser fácil, pero eso se llama fe. El justo por la fe vivirá. Pon tu mirada en Cristo. Deja a un lado la prueba, deja a un lado la angustia y levanta tu mirada en el Señor. Aleluya. Y permite que el Señor te convierta en un instrumento de consolación para otros, en un instrumento de fortaleza para el enlutado, el endeudado, el amargado. Que Dios te convierta en un instrumento de vida. Sana toda dolencia, sana toda amargura en tu alma. Sana en el nombre de Jesús. Aleluya. Haz de nosotros como tú quieres. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos al Señor. Oh, sí, Señor. Yo quiero menguar, Señor. Crece tú, mi Dios. Crece tú, mi Dios, en mi vida. Crece tú, Señor, en mi vida. Oh, sí, mi Dios. A ti damos la gloria y la honra. Oh, yo quiero menguar. Una última vez. Dile, Señor, quebranta. Quebranta mi vida, Señor. Oh, Padre, oramos esta noche, Señor, por todos aquellos que están pasando por pruebas, por aflicciones, por etapas, Señor, que aún muchos de nosotros quizás no logramos comprenderlos, pero que estamos pasando por algún tipo de prueba en la que nuestra alma, Señor, está siendo formada por tu presencia. Yo te ruego, Señor, esta noche que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Señor, yo te ruego que tú sigas formándonos, formando nuestra vida, formando nuestro carácter, formando nuestra alma
como tú quieres hacerlo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo para que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, su fe no falte. Yo bendigo a tu pueblo para que tu fe no desmaye, para que tu fe no mengüe, para que tu fe crezca en medio de la prueba y en medio de la necesidad y en medio de la aflicción. El Señor te muestre su gracia, te muestre su amor, te muestre su fortaleza, te muestre su provisión a tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada familia. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder comprender lo que estamos viviendo y levantar nuestra mirada en fe al único que puede socorrer nuestras almas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.